Empezamos, Rosa. Vale. Hola, buenos días. Hola, buenos días. A ver. Buenos días, Rosa. Buenos días. Hola, buenos días. Pues estamos Tamara y yo estamos preparadas para afrontar este reto que nos hemos puesto, que es explicar en una hora lo que supone todas las vicisitudes que nos encontramos en una operación inmobiliaria, centrando más en la parte financiera, estrategias de análisis y de gestión muy someramente, por lo que os digo, ojalá y pudiéramos hacer esto en nuestro día a día en una hora. Entonces, imaginaos la comprensión y la compresión que hemos tenido que hacer de conceptos para explicaros esto. Tamara. Luego te lo cuento porque tengo aquí una cuarta cosa para contarte. Así que... Ahora me tenéis que oír, perdonad. ¿Me oís? Sí, Sí, ahora perfectamente. te oímos. Muy bien, Rosa. Nada, no hay reto que se nos resista. Una píldora rápida. Perfecto. Pues si pasamos a la siguiente slide para seguir un poco la presentación, pues como os decimos, vamos a intentar entre las dos contaros un poco, no nuestro día a día, pero sí muy resumidamente a lo que nos enfrentamos en un proyecto, ¿vale? Entonces vamos a ver un caso práctico, pero antes de entrar en el caso práctico, vamos a enmarcar esa situación a la que nos tenemos que enfrentar cuando hacemos un análisis de una inversión inmobiliaria. Entonces, lo que veis aquí y y por lo que he visto, la gente que está apuntada, es algo como muy natural. Por supuesto, un análisis de mercado, financiación, riesgo inquilino, porque vamos a centrar el caso en rentabilidad en vez de en venta, porque es un caso ligeramente un poquito más complicado. Y se trata de eso, de aportar más valor, aportando más complicación al desayuno. La estructura de la operación, mirando el tema, sobre todo el tema fiscal y riesgos, y la coyuntura económica, que parece que no, pero es un aspecto muy relevante, los aspectos macro y micro que rodean a cualquier inversión y sobre todo la inversión inmobiliaria. Entonces, dentro de esto, ¿qué consideraciones y efectos para evaluar? Pues si quieres, Tamara, acompañas esta explicación también tú. Está buena porque es las dos cosas. Sí, por supuesto. Un tacto fino y brindar Vamos porque creemos que hay alguien que no está en mute. Como decía Rosa, perfectamente al final vamos a poneros un caso, vamos a intentar hacerlo de manera más o menos ágil, dada la complejidad y sin ser uno hipercomplejo, pero entendiendo que la inversión inmobiliaria, aunque siempre hablamos de inmuebles, parece que es un tema de si el edificio es bueno o malo, ¿no? La realidad que introducimos aquí es que hay muchos otros elementos que se tienen que tener en cuenta, tanto para tomar la decisión de inversión como para el día después de la gestión del elemento. Es decir, tenemos situaciones de que creemos que está pasando en la economía y ese es el caso, vamos a ver un caso concreto de cómo cambia el entorno económico, cómo afecta eso además indirectamente eso y determinadas tendencias al mercado, cómo el entorno de financiación determina muchos elementos de lo que se puede y no se puede hacer, cuál es la relación con el inquilino, teniendo en cuenta que todo mercado o todo producto inmobiliario tiene un inquilino y la relación además con este está cambiando y no siempre es libre, digamos, de acuerdo entre las partes, y la estructuración, porque en todo afecto a operación inmobiliaria normalmente hay un comprador-vendedor, parece ser esa es la visión más simplista, la realidad es que hay un comprador, un vendedor y luego hay un inquilino. Y en el nuevo mundo, además, hay un usuario del edificio y además hay un gestor, ¿no?, que lleva la gestión de la operativa, ¿no? Como breve introducción, y Rosa decía, obviamente tampoco vamos a
pararnos demasiado, pero tenemos que tener en cuenta que depende de la operación inmobiliaria que se está llevando a cabo, los criterios a veces de análisis y los niveles de el nivel de riesgo-beneficio que se está dispuesto a aceptar varía. Evidentemente, en el caso que vamos a ver, estamos hablando de una operación que podríamos considerar Core Plus. Ahora os la vamos a introducir, es decir, tenemos unos determinados objetivos de rentabilidad, pero esos objetivos de rentabilidad que no son, digamos, desmedidos, no son los más elevados, conllevan que el nivel de riesgo que se asume esté mínimamente controlado. El tema de los riesgos, y hoy vamos a pasar muy rápido por algunos de los que acontecen o te enfrentas a ellos durante la gestión de una operación inmobiliaria, nunca se pueden evitar. Es imposible, como vais a ver. Lo único es que hay que intentar mitigarlos o establecer medidas correctoras que permitan no evitar la evolución negativa de la inversión inmobiliaria, pero al menos mitigar el impacto que tiene en el dinero invertido, básicamente. Y no sé aquí, Rosa, si lo mejor es que introduzcamos ya el caso para no ir mal. ¿Te parece? Sí, 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 porque además todo lo que queremos trasladaros, basado en nuestra experiencia, queremos explicaros lo máximo posible. Entonces, cuando antes empecemos mejor y entonces explicamos el caso, os ponemos en el entorno. Entonces, hemos pensado en exponeros un caso residencial dentro del sector que tenemos hotelero, oficinas y logístico y demás, y todas las formas de living. Nos centramos más en el residencial para que el caso se entienda de una forma más contextualizada por todos los que estáis interviniendo. Entonces nos encontramos en una operación que se cerró en el año 21, en el verano del 21, en el que vamos a hacer un edificio de alquiler protegido y le hemos añadido la protección para añadirle un plus más de complejidad a lo que supone. Es con 86 viviendas, un precio de adquisición llave en mano que se cerró en junio del 21, a la vez que se compró el suelo en 14 millones de euros y con una rentabilidad estimada bruta que parte de ese 5,5% que establece el módulo sobre el valor máximo legal del 5,5%. El plazo previsto con el que se firmó la operación en ese momento es un plazo que, si veis 36 meses, pues todos los que nos dedicamos a esto y os dedicáis a la promoción, es un plazo más o menos razonable. 4 meses para la redacción del proyecto y presentación de licencia, 9 meses de licencia, 20 meses de ejecución de obra y 3 meses para autorizaciones y puesta en funcionamiento. Entonces, todos los que estáis aquí veréis que es un plazo más o menos razonable. Y dentro de este contexto, Rosa, aclarar que esto es una compra de un edificio llave en mano, es decir, es el acuerdo entre un constructor-promotor y un inversor que adquiere el activo o el compromiso, adquieren y firman el compromiso de compra una vez finalizado el proyecto. Eso es. Entonces, en ese esquema inicial que os hemos planteado de la estructura, es muy importante saber qué papel hace cada uno. Nosotros, como fondo de inversión, hemos comprado este edificio con un precio llave en mano de cosa futura. Es decir, yo te voy a comprar a ti, promotor, el edificio dentro de 3 años, cumpliendo con estas condiciones y estos hitos de pago y esta memoria de calidades y lo que queramos introducir. Pero en mi business plan, en mi estudio de viabilidad económica, por un lado he puesto lo que pago, que es esto, y por otro lado he puesto las rentas que voy a percibir, que las tengo limitadas porque es un edificio protegido. ¿Vale? O sea, dentro de este contexto, en el 2021, vamos a ver qué ha pasado del 2021 ahora y a lo que nos y os tenéis que enfrentar en cada operación de esta envergadura de plazos, como es el sector inmobiliario, en el que, si os fijáis, la obra son 20 meses. Todo lo demás, perdón por la expresión, pues son gestiones y promoción que se hacen en los despachos. Hay que hacer un poco de flashback porque en el mundo moderno todo se va y se mueve a toda velocidad, pero tened en cuenta que ya estamos en 2 años y medio, ¿no? Junio de 2021, a mediados de 2021, estábamos en un mundo ligeramente diferente al que a lo mejor nos encontramos hoy en día. La situación económica mundial era distinta, no había estallado
la crisis en Ucrania, de la que se derivó una crisis energética y un shock de suministros que provocó un incremento de inflación, que modificó las políticas monetarias, que ha conllevado la subida de tipos de interés, etc. Con lo cual, este caso real que os describe Rosa, fundamentalmente arranca en un momento de mercado, se gesta y se firman unos acuerdos en un determinado momento con unas premisas de previsible evolución de la economía y de propio mercado, en este caso de residencial protegido en una determinada plaza española, pero el curso y la vida de ese contrato y de esa operación discurre no conforme a lo que se había puesto en el Excel, sino a lo que ocurre en la realidad. Con lo cual, Rosa, si quieres, comentamos, ¿no? Seguimos a lo que ocurre básicamente 2 años más tarde, que es en junio de 2023. Nos trasladamos a junio de 2023, 2 años más tarde, y ese contrato de llave en mano que se había firmado sufre, ¿no?, una serie de impactos. Y aquí, Rosa, hacemos como consideres. Perfecto. Aquí, todos los que estáis aquí y todos los que nos dedicamos al sector inmobiliario, técnicos, financieros, jurídicos, hay que hacer una evaluación de lo que está pasando y siempre primando no el buen fin del proyecto, que parece que sí, esta frase que acabo de decir es como, ¿cómo que no es el buen fin del proyecto? Efectivamente, hay veces que no tienes que velar por el buen fin del proyecto, tienes que velar por el buen fin de tu empresa. Este business plan está basado en una inversión para poner un edificio en alquiler en base a una rentabilidad. Si la rentabilidad se te va por todos lados, a lo mejor hay que tumbar el proyecto y entonces ya no es el buen fin del proyecto. Es lo que quiero decir. Es decir, hay proyectos que a lo mejor hay que tirar y tienes que tener ventanas de salida en los contratos porque a lo mejor el proyecto no funciona. ¿Qué pasó en este proyecto concreto 2 años después? Pues como ha explicado Tamara, en febrero del 22 se produce una situación macro que, digamos, distorsiona totalmente todos los proyectos. Me voy al punto 2, el primero ahora lo explico, tenemos una subida de costes de construcción que el margen promotor, porque esto es un llave en mano, el margen promotor no lo puede asumir y en el caso de, igual que nosotros tenemos una salida como inversores, el promotor también, si hubiese salido del proyecto, si nosotros no asumimos esa subida de costes. Pero, ¿qué pasa si yo asumo una subida de costes en torno al 23-25%? Si las rentas están capadas porque estoy en un edificio protegido. Es decir, mis ingresos futuros no van a aumentar, pero sí aumenta mi inversión. La rentabilidad se me va a tomar por saco. Entonces, tenemos que, aparte del coste de construcción, que tenemos que asumir, no nosotros, sino el promotor, pero el promotor al final tiene que negociar con nosotros, digamos, y yo siempre lo digo que el año 2023 fue un año en el que todos hicimos un máster de técnicas de negociación, porque si no todos los proyectos se hubiesen caído, porque todo esto que está pasando, que estoy contando, os ha pasado a todos los que estamos aquí. Los ajustes monetarios y repentina subida de tipos de interés es que si tú tenías en tu business plan un coste de deuda del 2,5, tenías un Euribor más 2,5, pero el Euribor a 0 significa coste del 2,5. En este momento, en junio del 23, el Euribor más 2,5 se te pone los costes financieros al 6%. O sea, estamos hablando de más del doble de lo que tú pensabas gastarte en coste financiero, más los costes de construcción que tenías antes. Crecimiento moderado de los precios de alquiler residencial, sí, pero estamos en alquiler protegido. Por lo tanto, mientras que no exista una revisión de esos precios máximos, no podemos alquilar a mayor precio. Y luego, ¿qué ocurre con el tema de la expansión de yield y crece la rentabilidad exigida por los inversores? Este punto lo voy a dejar más a Tamara para centrarnos más en la parte de salida, de desinversión, de cuándo puedo yo vender el edificio una vez alquilado. Y con el tema del retraso de la obtención de la licencia, es que lo digo y lo digo siempre y siempre que tengo un foro lo aprovecho, es vergonzoso que en mi business plan tuviera 4 meses para redacción de proyecto y 9 para licencia y que el retraso de la obtención de licencia se fuera a 19 meses. Yo tardé 3 en hacer el proyecto básico y presentarlo y el ayuntamiento 19 meses en dar la licencia. Es decir, un proyecto que podía haber sido viable porque podía haber iniciado la construcción
un año antes, el hecho de iniciarla un año después, con una guerra encima, con un problema de transporte, de energía, de carburantes y de todo lo que ocurrió, nos lleva a que el proyecto es totalmente inviable en este momento. ¿Vale? La foto de junio del 23 es proyecto inviable por todo lo que os he contado. Y esto, coges el estudio de viabilidad, el Excel, que el famoso Excel que lo aguanta todo, pues esto no lo aguanta. Te pones a meter todo esto y esto no lo aguanta. Y ahora, Tamara, si quieres explicar el último punto, que tú lo vas a explicar mejor. Sí, básicamente aquí lo que ocurre es que estamos poniendo un caso que es totalmente real. Realmente todos los proyectos inmobiliarios, es verdad que es un caso claro de cambio de ciclo, ¿no? Pero ningún proyecto inmobiliario conocido cumple el plan de negocio que estaba estipulado, ¿no? Yo creo que eso es un mantra que hay que asimilar. El Excel lo aguanta todo, hay que cuando uno hace una operación intenta analizarlo todo, pero mucho de lo que se incluye en ese Excel o en esa hoja de análisis suponen apuestas sobre lo que va a ocurrir en el futuro, y por mucho análisis que uno le quiera echar, y más en el mundo actual con la elevada volatilidad e incertidumbre con la que vivimos, es complicado. En el caso que os está describiendo Rosa, básicamente lo que te ocurre es que cuando hablamos de retrasos en licencias y en, digamos, poner el proyecto en carga o en funcionamiento, iniciar la construcción, supone un tema de tiempo, se retrasa en el tiempo básicamente, y no cumplen los plazos de construcción, y por ende el momento en el que empieza a generar cash flow y a poder generarse y cerrarse la operación de manera efectiva se retrasa en el tiempo, y eso tiene un coste financiero. El coste de construcción, básicamente, para que os hagáis una idea, depende del tipo de proyecto que se realizara durante esos años, pero la realidad es que los costes de construcción, dependiendo del proyecto, oscilaban entre un más 19% o un más 28%. En este caso, creo que la desviación de construcción al mismo proyecto, y ahora comentará Rosa cómo afrontarlo, era del 21%, ¿no? Tienes realmente no solo empiezas más tarde, sino que el coste que habías asumido para poder construirlo ha subido, ¿vale? O sea que tu margen ha bajado. La subida de tipos de interés, como decía Rosa, ha subido de repente el Euribor prácticamente 400 puntos básicos, que fundamentalmente en una operación de residencial en alquiler que normalmente casi se cerraban en ese momento, en el 2021, con unas rentabilidades estimadas del 4%, pues creo que no hay que hacer mucho número ni ser un experto en cálculo matemático para saber que prácticamente anulaba cualquier posibilidad de rentabilidad, ¿no? Por otro lado, como decía Rosa, en otro nivel la línea de ingresos estaba capada. Pues sí, subían los precios de alquiler, algo que podían recuperar aquellos inversores que estaban funcionando, digamos, en vivienda libre, pero aquí teníamos un problema de tratarse de vivienda protegida. Y luego vamos al otro determinante, ¿no? Cuando uno posee un plan de negocio, realmente lo que tiene es una inversión y luego tiene unos ingresos y unos gastos, pero hay un ingreso al final que es el más fundamental, el que uno asume que en un determinado momento, una vez construido el edificio, puesto en funcionamiento y estabilizado, va a proceder a venderlo, ¿no? A veces lo vas a vender y a veces es un ejercicio teórico para poder medir si la realidad ha cumplido o si la rentabilidad y el dinero está generando lo esperado o lo suficiente como para mantener esa inversión o no. En cualquier caso, el mercado residencial sabéis que hace 2 años ya había virado mucho la inversión inmobiliaria al mercado residencial. Estaba entrando en unos niveles de rentabilidad exigida prime de en torno al 3,8 o 4% como mucho. Eso es lo que esperaban, digamos, que les generara de manera recurrente lo que el mercado se llama yield o el cash on cash, que esos activos estarían generando una vez construido y puesto en funcionamiento y alquilado. ¿Vale? La realidad es que alguien además se lo compraría pidiéndole esa rentabilidad del 4%. No. Un año o 2 años más tarde, después de la crisis, lo que había ocurrido es que obviamente los mercados le pedían mucha más rentabilidad a invertir en un edificio residencial, en alquiler en España. ¿Por qué? Pues por 2 elementos fundamentales. El primero, porque el Euribor ya estaba al 4, es decir, las grandes family office institucionales podían conseguir un 4% de rentabilidad invirtiendo en otras cosas, incluido algunos incluso vía simples depósitos de algún que otro banco. Con lo cual, cualquier otra alternativa de inversión tenía que ofrecer mayor rentabilidad. Y en el caso residencial, todas las yields o todas las rentabilidades de los productos inmobiliarios subieron. Es verdad que la coyuntura española de falta de vivienda hacía que la expansión de yields o el incremento de rentabilidad que se le pidió al residencial
no fuera bárbaro ese incremento o desde luego no proporcional al que técnicamente o matemáticamente debía haber ocurrido, pero por el mero hecho de que la coyuntura española hace necesario producir más vivienda dado que hay una carencia de oferta, ¿no? En ese sentido, las yields de residencial pasaron del orden del 4 al 5. ¿Vale? En el caso que Rosa comparte, la operación se había firmado asumiendo que el edificio, ¿no, Rosa? En su determinado momento, cuando estuviera estabilizado, se podría transmitir o vender A a 4. un inversor que capitalizaría el NOI o la renta neta, que es cash flow neto que estaría generando el edificio, capitalizando del orden del 4,5%. La realidad, en el 2023, aún sin habiéndose construido o puesto en funcionamiento el edificio, era absolutamente imposible asumir en ese momento en ese momento, y cuidado, en ese momento no estamos en 2024. Si bien sabéis que a finales de 2023 incluso en enero de 2024 las curvas de tipos han cambiado un poco y gran parte de la comunidad inversora ya está asumiendo determinada comprensión de yields o asumiendo que a medio plazo de alguna manera las rentabilidades pueden bajar ligeramente, pero ese no era el escenario de junio de 2023. Con lo que tenemos delante es un caso en el que 2 años más tarde los ingresos han caído, los costes de hacerlo han subido, los costes de financiarlo se han disparado y además la expectativa de luego vender el activo estabilizado se han desplomado del orden del 20%. Eso es. Y esa es la realidad. No es un caso que hayamos hecho para que os expliquemos, fíjate lo difícil que es todo esto. Es que se juntaron todos los astros en este sentido. Entonces, ahora toca remangarse, toca renegociar y toca pensar en el fin del vehículo inversor. Es lo que tienes que centrarte. Y pensar también que la operación, oye, si se tiene que caer, se tiene que caer. Tienes una ventana de salida en el que en las ventanas de salida de los contratos ya en mano no gana el que sale. Se pierden todos, pero es verdad que el promotor también tiene la posibilidad de derivar el edificio a venta o cualquier otra salida que se refleja en el contrato. No es bastante equilibrado. Pero en este sentido, este proyecto a día de hoy, no os voy a hacer mucho spoiler, pero si estamos poniéndolo como ejemplo es porque se está construyendo. Y si estamos hoy levantando ya estructura a cota cero, es porque se llegó a un acuerdo con una serie de premisas basadas en los puntos anteriores. Es decir, los de los 19 meses de licencia que nos sitúa en un marco macroeconómico y social totalmente diferente al que se firmó, pues nos hace tener que replantearnos la situación. Y decimos, vale, tenemos que asegurar la viabilidad de la operación para todas las partes. O sea, el promotor no puede perder el incremento de costes que ha habido en la construcción porque supera su margen y a eso adicionalmente los costes financieros que eso conlleva. Entonces, aquí hay dos partes, ingreso-gasto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como vehículo patrimonial que va a alquilar? Ver si de alguna manera cabe la posibilidad de aumentar esos ingresos en renta. Dices, es vivienda protegida, ya, pero también hay una circunstancia que engloba esta localización y es que había una congelación de módulos desde hacía muchísimos años y ya se empezaba a oír, a fraguar en el sector que podía haber una revisión. Entonces toca consulta y colaboración con las autoridades, que no significa ir a espiar a ver cuánto, sino, oye, ¿es posible que exista una subida de rentas en torno al 15-18% en esta zona, lo cual me haga viable la operación? Y también decirlo, y decirlo así, si no va a haber esa subida de módulos, esta operación no es viable y estas 86 viviendas no se van a poner en el mercado. Esa es una realidad. Entonces, oye, si la respuesta es positiva, pues te tienes que tirar a la piscina, pero tirar a la piscina con agua. Es decir, nosotros aquí asumimos una posible subida de módulo para poder alquilar ligeramente más alto de lo que teníamos previsto y con eso ayudar a la promotora. Y cuando decimos ayudar es que no todos los sobrecostes fueron asumidos al 100%, sino también una parte, la promotora colaboró en este acuerdo, y los costes financieros, la parte que era su financiación, porque claro, subir el coste también significa subir
el porcentaje de financiación y subir el coste de la financiación proporcional. Si antes tenías pensado financiar 8 millones, ahora tienes que financiar 10. Esos 2 millones de más vienen producidos por el sobrecoste. Por lo tanto, oye, tú asumes tu coste de tu parte, yo asumo el sobrecoste de la otra, yo asumo el sobrecoste de construcción, yo me creo que va a haber una subida de rentas aprobada por el organismo público y a partir de aquí tenemos que plasmar en un documento, que es lo más difícil de todo, para qué pasa si no hay esa subida de módulos. Yo no puedo seguir adelante si realmente no hay una subida de módulos. Entonces tenemos que plasmar otra ventana de salida adicional en el caso de que no haya esa subida de módulos y no haya esa subida de rentas. Y todo esto igual el Excel inicial, bueno, nosotros le llamamos base cero, estudio de habilidad y revisión. En la revisión, imaginaos la de doble tirabuzón con triple mortal que tuvo que dar ese Excel, porque no es que lo metiéramos con calzador, es, oye, vamos a meter una subida que creemos que puede ser razonable, que creemos que el inquilino la puede pagar y además vamos a consultar a las autoridades de que esto va a ser así. Por otro, entonces, el tema rentas, digamos que lo tenemos solventado. El tema costes de construcción, ayudamos a la promotora. El tema costes financieros, ayudamos a la promotora también. Entonces, nos ponemos a renegociar la financiación. No podemos asumir un Euribor más 2,5. Hay que sentarse otra vez con los bancos y decirle, me tienes que bajar el diferencial. No te puedes ir a un Euribor más 2,5. Oye, es que ya está firmado, me voy a otro banco. Intento hacer la financiación con otro banco y cancelo la deuda la financiación anterior, si la tienes firmada. Como esto no lo quiere el primero va a ceder al cambio. Y con esto no estoy presionando a los bancos, bueno, sí un poco, para que igual que nos hemos adaptado todos, ellos también se tienen que adaptar. Un Euribor más 2,5 en vivienda asequible es una barbaridad, no se puede asumir. Por lo que decía antes Tamara, solo hay que ver el porcentaje de rentabilidad que da el producto como para tener que pagar un 6% de intereses. Es inviable, ¿vale? Entonces, los bancos también hay que sentarlos y también hay que cancelar, modificar con lo que haga falta para que el proyecto salga. Y otra cosa que no nos gusta tanto, pero también hay que hacerla, revisión y adecuación del proyecto técnico. No es que el proyecto partiera de unas calidades normales, estándar, dentro de un producto asequible, pero toca, lo siento, bajar calidades. Porque si estamos partiendo de un sobrecoste en torno al 23-25%, hay que intentar que sea menos. Y para eso, pues hay que meterle el lápiz al proyecto y trabajar para minimizar calidades. En este sentido, aquí había un proceso colaborativo con una constructora que se conocía el proyecto a la perfección debido a esa redacción de proyectos junto con el estudio de arquitectura y fue relativamente sencillo decir, oye, pues con esto podemos bajar 300, 400.000 euros y si mermas calidades, no. O sea, la esencia del edificio permanece, el confort y la eficiencia energética la mantienes, pero digamos que cambias nombres y apellidos de cosas más baratas. Y efectivamente ya llegas a la renegociación del acuerdo de llave en mano, en el que también la mentalidad del promotor también cambia, porque, oye, igual que yo hice un contrato llave en mano, precio y plazo cierto en el 21, es que yo no sé ahora lo que puede pasar en el 2025. Entonces, volvemos a plasmar un acuerdo, una renegociación, una adenda, pero dejamos ventanas de salida para ambos, porque los proyectos, o sea, no pueden arruinar a nadie, ni a una parte ni a la otra. Entonces, todo esto que os acabo de contar fueron 6 meses de negociación. O sea, 3 meses por un lado y 3 meses por otro para el acuerdo, porque tener en cuenta que esto no es sencillo. También convencer a los inversores de no tumbar el proyecto, de sacarlo adelante y que entiendan que estamos aquí para hacer vivienda, no estamos aquí para tumbar proyectos y que las vicisitudes que nos vamos encontrando y las complejidades hay que irlas salvando. Y lo siento, pero esto es pico pala, pico pala, pico pala. O sea, no queda otra. ¿Vale? Entonces, en la siguiente... A ver. Vale, aquí, dentro de ya lo que hemos explicado de la operación,
Y todo lo que es el ejemplo que hemos seguido, en este momento, pues resumen es, se ha renegociado con los bancos, se ha renegociado con la constructora, se ha renegociado con la promotora, se ha renegociado con los organismos públicos para asumir una subida de rentas y dentro de este contexto se ha conseguido volver otra vez a encajar la operación más o menos en los parámetros que estaba. Más bien menos, porque en este tipo de cuestiones cuando nos ponemos a perder, perdemos todos, pero hemos vuelto a encauzar la operación. Y a partir de aquí, pues Tamara nos hace como un resumen de todos los conceptos a tener en cuenta. Como os comentaba, o sea, el caso que ponemos encima de la mesa es relativamente simple dentro de la complejidad que se pone. Quiere decir, es tremendamente complejo. Rosa lo ha resumido muy bien, pero la situación es muy complicada. Renegociar la financiación, renegociar el acuerdo con el promotor constructor, intentar anticipar cómo la administración puede, en su caso, ajustar el precio del módulo. La financiación es un tema complejo porque ahí Rosa no ha entrado en el detalle, pero la realidad es que el incremento de coste de construcción y de coste financiero al final implica no solo un tema de intentar capar o controlar el coste financiero, sino quién de todos los intervinientes asumía esa desviación de coste y cómo se financiaban. Todos esos elementos que hemos visto antes son tremendamente complejos, ¿vale? Pero tengamos en cuenta que la situación de la que hablamos es residencial en alquiler protegido, es decir, no tienes un gestor, no tienes un problema de captación o comercialización de demanda, es decir, es un ejercicio, por eso aquí y en el ejercicio o en el contexto, por ejemplo, del programa del bootcamp, al hilo del cual deriva esta charla, este es el caso más sencillo que nos encontramos. La realidad del mercado inmobiliario cada vez se va volviendo mucho más complejo, pueden darse muchos más problemas. Aquí veis, bueno, se han dado un montón de problemas. Bueno, se han dado un montón de problemas, pero ni ha quebrado la constructora, ni ha habido problemas de construcción, ni había un gestor al que le estabas haciendo el proyecto llave en mano que ha desaparecido o que te fuerza la renegociación de condiciones. Es decir, siempre se producen un montón de obstáculos. Y la realidad, como dice Rosa, la dificultad estriba en volver a encauzar todas las piezas para intentar cumplir el business plan que se firma al principio, ese caso base, ese underwriting, es el inicio de las cosas y es la idea, lo que se apostaba que iba a ocurrir. Es normal que todo gestor se vaya siempre comparando contra esa foto, pero obviamente todo el mundo entiende que el mundo es dinámico y siempre con la ambición de al final el bottom line, el resultado sea superior a lo que se esperaba, o al menos lo más parecido, minimizar las pérdidas, ¿no? Lo que está claro es que a la hora de gestionar un proyecto, tanto de tomar la decisión de inversión como el día después, que es lo que realmente os ha descrito Rosa, está muy bien, todos cerramos, tenemos un Excel, cerramos un contrato llave en mano con un constructor promotor, buscamos una financiación, etcétera, y nos quedamos tan tranquilos a que alguien haga el edificio y nos lo dé y en 4 años lo vendemos. Eso no es la realidad. La realidad es que la perspectiva de análisis, tanto a la hora de adquirir un edificio como a la hora de gestionarlo, es muy, muy pareja. De hecho, las personas que mejor se dedican a adquisiciones o a desarrollo de negocio en el mercado inmobiliario normalmente son aquellas, a mi entender, que han tenido experiencia desde la óptica de gestión, porque pueden anticipar los problemas y los riesgos que se van a encontrar en el día 2 y por ende pueden negociar los contratos, los acuerdos e incluso rellenar el Excel dichoso con hipótesis realistas de lo que puede llegar a pasar, ¿no? No a veces desde un approach más consultor o más teórico donde realmente todos hay una determinada presión porque las operaciones salgan adelante. No hay operación que no sea compleja. Haya o no haya cambio de mercado, ocurren muchas cosas. Siempre ocurren cosas y si habláis y si muchos de vosotros estáis involucrados ya en el mercado inmobiliario, sois plenamente conscientes de que nunca ha habido operaciones fáciles. Siempre hay imprevistos y situaciones distintas. Lo que básicamente resume la slide que ahora mismo os compartimos son esos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de estructurar, de analizar y estructurar una operación y a la hora de gestionarlo, ¿no? Básicamente los americanos siempre hablan y lo resumen los teóricos del inmobiliario en todo es un tema de activo, mercado y riesgo de ejecución, ¿no? El riesgo que tiene el activo en el que te metes, en este caso estábamos hablando de un producto residencial de VPO en Madrid o en una región española,
en la que básicamente desde el punto de vista comercial a lo mejor lo podemos dejar aparte, pero es una obra nueva, no tienes que hacer auditorías del edificio en construcción, no tienes que pensar, hay elementos de descontaminación, de si tienes que mantener, rehabilitar un edificio, en qué manera lo puedes tener que adecuar, dónde está comunicado, los transportes, cómo va a ser, si ha habido contaminación en la zona, etcétera, los criterios de ESG que vas a tener que establecer en un edificio de obra nueva para que el mercado lo acepte y sobre todo teniendo en cuenta los condicionamientos sociales de los inversores a 5 o 10 años vista, es fundamentalmente el análisis del activo, de lo que hay, de lo que quieres llegar a construir. Y no es solo un tema de coste, hay otros elementos de condicionamiento que en el caso de residencial en alquiler, que es el caso que estamos hablando, hay que tener en cuenta que Rosa no ha entrado, pero os imagináis que cuando hay un 20% de desviación en coste, aparte de querer romper el contrato y olvidarse del proyecto, entras en hay nombres muy sutiles, ¿no? La ingeniería de valor y todo este tipo de denominaciones que básicamente consiste, vamos a coger el proyecto y dónde podemos recortar, ¿no? Y qué elementos pueden optimizarse en términos de calidades, en términos de proveedores, de reemplazo desde hasta las luminarias de las zonas comunes para intentar compensar esa desviación en coste. La realidad es que uno tiene, con perdón, que empobrecer un poco técnicamente el proyecto y a veces no cambiando calidad, pero sí reemplazando proveedores. Durante la crisis que hemos vivido de materiales de construcción, en muchos casos la solución ha sido por pasar a dar otra solución que desde el punto de vista de suministros estuviera más disponible. Pero al final tienes que componer un activo que te cueste lo menos posible, pero ojo, esto es un edificio residencial en alquiler. Tiene que funcionar a lo largo de los años, va a estar alquilado y los inquilinos van a estar rotando. Luego, un elemento fundamental en la definición y el proceso de construcción del activo es que los materiales tienen que aguantar ese nivel de rotación. Es decir, no puedes poner materiales que cuando entra sale la gente o que tengan muy poca resistencia y que tengan, digamos, un grado de obsolescencia relativamente rápido, ¿vale? Entonces, ese es en lo que siempre nos centramos, en el activo, en el elemento técnico. La realidad es que normalmente económicamente en los business plans afecta más de un 50% lo que ocurre en el mercado que lo que tú consigas, que tú puedes controlar endógenamente en lo que estás construyendo. Es decir, al final, el caso que estamos viendo es claro y el que habéis vivido seguramente todos los últimos años, bueno, y en todos los últimos ciclos durante las últimas décadas, ¿no? Tú puedes pintar una situación, pero te impacta muchísimo lo que ocurre en el entorno macroeconómico y en tu submercado. En este caso, pues sí, aunque el mercado de repente habíamos entrado en un proceso pseudo recesivo, de recesión en España, aunque no técnicamente, pero sí de contracción del gasto, la realidad es que aún así el mercado residencial seguía evolucionando positivamente, pero aquí dependías del módulo regulado, ¿no? La disponibilidad de la absorción en este caso no es un problema, puesto que el residencial en Madrid, hoy por hoy, tenemos una carencia de oferta. Tasas de esfuerzo, sí que hay que tener cuidado y eso es importante en cualquier mercado, en este caso residencial, es la presión o el nivel de affordability que realmente se puede permitir la media o la mediana de la población a la que te estás dirigiendo, cómo realmente este es un mercado se integran un montón de elementos y factores, ¿no? Y eso yo creo que es importante si hacéis residencial porque habréis visto y estaréis viendo cómo se está moviendo el mercado a otras zonas y a otros conceptos que les permite más flexibilidad. Y esto, cuando siempre se habla de flexibilidad, un promotor habla de flexibilidad, parece que hablamos, bueno, de pelearnos con la administración pública para que no ocurra esos retrasos de licencias que comentaba antes Rosa, pero y particularmente que la permisividad de lo que se puede hacer sobre los suelos sea mayor que la que establecía un plan general de ordenación o una normativa urbanística que se definió hace 30 años, el mercado sí que pondera mucho esa flexibilidad y básicamente la flexibilidad que todo el mundo ahora prima es la versión de la realidad que permite que cuando todo cambia, uno puede modificar cosas para devolver ese Excel, digamos, a números verdes, ¿vale? Si uno puede meter otro uso, cambiar el concepto, cambiar el tamaño del piso, etcétera, tiene muchísima más capacidad para reconducir la situación. De ahí que ante
entorno de volatilidad constante que nos movemos en los últimos 15 años y que no parece decelerar, sino más bien acelerarse, todos los agentes tienden a buscar operaciones en las que prime la flexibilidad para poder soslayar o mitigar el efecto del mercado. Y en la tercera variable fundamental de un proyecto inmobiliario es la ejecución, los riesgos de ejecución. Tienes los riesgos del activo, los riesgos de mercado y los riesgos de ejecución. Es decir, tú puedes asumir una serie de elementos que vas a tener que gestionar, desarrollar un proyecto, a lo mejor estás comprando un edificio que tienes que sacar inquilinos que están actualmente dentro y eso tiene un coste, unos tiempos y no siempre tienes exactamente garantizado cuánto tiempo van a tardar esos inquilinos. Si tienes que reposicionarlo y apuestas por meter un flex space o un contrato o un gestor de co-living, pues dependes mucho de la bandera que le ponga y cuánto sea el precio que consiga alcanzar en el mercado, cuánto vas a conseguir posicionar. O sea, hay una serie de riesgos que dependen de cómo consigas ejecutar. Todo activo inmobiliario en general tiende a analizarse bajo la prisma de una serie de riesgos. Y los riesgos siempre los debemos englobar entre los que son del activo, los que vienen del mercado y los que vienen del proceso de ejecución de hacer realidad ese business plan que se ha pintado en un Excel, ¿no? En la slide veis una caja adicional que habla de prestatario. Porque una cosa y esto viene del curso del Bootcamp Financiero Inmobiliario de la UPM, en colaboración con Asprima, y ahí hablamos de inversión inmobiliaria. Y muchos sabréis que el mercado de la inversión inmobiliaria ha ido extendiéndose, ¿no? Tradicionalmente aquí estábamos hablando de residencial y luego los tradicionales oficinas, logístico y retail, y esos ya no son los core. Hoy por hoy tenemos el grueso de la actividad inmobiliaria se está centrando en residencial, no para la venta, sino en alquiler, y en lo que hace unos años se llamaba productos alternativos, que es prácticamente todos esos proyectos que tienen un componente de gestión y el valor del activo deriva de la gestión o del valor que aporta el inquilino dentro. Puede ser un centro de datos, puede ser un branded residence, puede ser un co-living, pueden ser muchas cosas. Un senior living pueden ser muchos otros elementos, porque recordar que el mercado inmobiliario al final responde al crecimiento y a la evolución de la sociedad, ¿no? Y en esa expansión que se ha producido entre el mercado inmobiliario, que ha aumentado la complejidad y la necesidad de que los profesionales del sector tengan una visión más multidisciplinar, esa complejidad no solo es de producto y de estructuración, porque digo de estructuración porque cada vez hay más agentes. En el caso básico que os estamos poniendo, hay un promotor con una constructora más el inversor que adquiere el activo ya en mano. Tened en cuenta que muchos de los grandes proyectos, de los proyectos que se hacen hoy en día tienes muchos más agentes. Luego tienes el gestor que va a gestionar el co-living, tienes el inversor, tienes el banco, tienes la estructuración de deuda mezzanine, tienes el constructor separado, que en este caso estaba en colaborativo con el promotor, ¿no? Pero aparte, esa complejidad aumenta cuando el mercado de inversión y el dinero empieza a entender el mercado de inversión inmobiliaria, cada vez lo concibe más como un producto financiero. Y gran parte de los agentes están dispuestos no solo a invertir en producto inmobiliario, sino en financiar. Es decir, cuando se habla ahora mismo de inversión inmobiliaria, a veces dices, bueno, ¿cuál es tu perfil de inversión? Y unos dicen core, core plus, value add. No, yo hago retail, yo hago logísticas, yo hago data centers. Hay otro elemento, yo hago equity o hago deuda. Es decir, compro activo o financia a la gente que compra los activos, que es un juego relativamente similar. Por eso aparece ese cuarto cuadrante y es que si uno hace deuda, aparte de haber analizado el activo, el mercado y ejecución, que lo tiene que hacer igualmente, adicionalmente al análisis y a la monitorización de proyecto, se añade otro cajón, que es el del prestatario. Es decir, oye, yo doy deuda para hacer un edificio de oficinas al norte de Madrid. Vale, tendré que negociar el activo, igualmente, prácticamente como si fuese a comprarlo. Tendré que analizar la previsión de lo que creo que va a pasar en ese caso en el mercado de oficinas de Madrid, en el norte de Madrid, y también el de ejecución, de qué riesgos o qué puede salir mal en ese proceso de construcción, posicionamiento, alquiler, puesta en funcionamiento y optimización operativa, ¿no? Pero adicionalmente, lo único que cambia es que hay que hacer un análisis adicional sobre el perfil del prestatario, es decir, a quién le estás dando el dinero, quiénes son los accionistas, qué capacidad tienen de aportar más fondos o de aportar más conocimiento, know-how a reconducir la situación. Es un tema de experiencia, de solvencia económica financiera y de solvencia técnica.
¿vale? Si la estructura de capital es fuerte, si está hecho las cosas con otros accionistas que tienen algún tipo de conflicto, si los acuerdos de accionistas son fuertes, si van a poder aguantar las vicisitudes y los riesgos de ejecución que puedan materializarse, las garantías, etcétera. Entonces, al final, cualquier proceso de decisión de inversión y el de gestión estriba en analizar y luego gestionar todos esos elementos. En el caso que comentaba Rosa, prácticamente el grueso del riesgo que saltó por los aires 2 años más tarde fue fundamentalmente mercado. En otros casos, los riesgos desde el punto de vista operativo saltan por otro lado, pero siempre saltan. Saltan por otro lado, que decir, en el activo compras un edificio y de repente resulta que tiene un problema estructural y donde pensabas que lo ibas a rehabilitar, lo tienes que tumbar y volver a hacer. Pues el sobrecoste os podéis imaginar que es significativo. O encuentras asbestos cuando no sabías que había asbestos, ¿vale? En otros casos es un problema de ejecución. Durante el proceso de construcción, a algunos os habrá ocurrido, pues hay un problema de cimentación y la obra se retrasa 1 año y medio y hay un sobrecoste que además la constructora se niega a asumir. Y 7 años más tarde aún estás pleiteando con una aseguradora, ¿no? Entonces, cada uno de esos elementos en sí mismo es un foco de problemas, en resumen, que es lo que hay que tener, o Rosa, no sé si estás de acuerdo, es la visión global constantemente para volver a reencajar las piezas y a veces ser muy flexible. Hay que adaptar el plan de negocio, no solo los acuerdos con terceros, sino a veces incluso el producto o las expectativas del propio plan, del propio business plan. De ahí que a día de hoy casi todos los business plan que se firmaron en 2019, 2020, incluso principios de 2021, que es cuando se empezó a cerrar el grifo de inversión, prácticamente ante la incertidumbre y la dificultad de poder precisar lo que se ponía en el Excel, casi todos esos, un elemento que tienen encima de la mesa es que han alargado los planes de negocio, han asumido que lo que iban a hacer en 5 o 6 años van a tener que esperar 7 o 10 para poder ejecutarlo, ¿no? Y eso ya lo han asumido así, ¿vale? La adaptabilidad y la flexibilidad yo creo que es la premisa a día de hoy para poder afrontar cualquier proyecto. Y no sé, Rosa, si quieres meter algún sobre la situación de este proyecto específico que comentabas hoy a 2024, ¿no? Que ya no es junio de 2023, bueno, tampoco ha llegado a pasar ni 1 año. Si realmente es un proyecto con percepción fallida o realmente positivo y visto con buenos ojos desde la óptica del inversor. Sí, bueno, y además contestando también a Cristina que nos pregunta, ¿van a hacer un caso práctico? O sea, nosotros habíamos enfocado el caso práctico con la explicación, porque si entramos a ver un Excel en 1 hora dentro del marco de un caso práctico real sería inviable, ¿vale? Entonces, como ver Excel como tal proyectado no lo vamos a ver. Estamos explicando un caso práctico real con las situaciones reales que estamos viviendo. Entonces, en este momento, esta operación dentro de lo que es un vehículo de inversión Build to Rent para alquiler asequible está vista con buenos ojos, sobre todo porque a día de hoy hay una propuesta de subida de módulos que en esta zona concreto es del 30%, es decir, que ese tirarnos a la piscina para suponer que iban a subir los módulos un 15-18%, pues está más que soportado por parte de la administración, entonces esa parte está resuelta, que ahí podéis decir, joder, pues de puta madre, porque no solo vas a subir el 18, sino vas a subir hasta el 30. No, porque entonces te vas a la parte de mercado. El mercado de esa localización en concreto no admite una subida del 30% a día de hoy. Los módulos sí, pero el mercado local no. Y tampoco el ratio de esfuerzo de la renta disponible de la zona que comentaba Tamara. Es decir, que dentro del análisis de viabilidad económica que hay que hacer, el famoso Excel, todos los inputs que ponemos, digamos que hay que imaginarse como un ratoncito metido dentro de una caja que constantemente se encuentra con trabas para poder salir. Y esas trabas, al final sales, pero tienes que estar constantemente diciendo, oye, pues si ha subido el módulo en 30, la renta la subo un 30. No, la renta las tienes que subir acorde con lo que te admite el mercado. Y el mercado me admite lo que yo había puesto, que era ese 16% más o menos. En este momento la constructora
con ese acuerdo de subida de costes junto con la promotora, ya hemos conseguido cerrar precio y plazo cierto porque ya hemos salido de la cimentación y la estructura. Lo que decía antes Tamara, que hay problemas a veces en la cimentación que te hacen que se alarguen los plazos, pues en este caso ya al haber salido, entonces ya es como que ves la luz al final del túnel. Dices, oye, ya tengo la construcción cerrada, ya he llegado a este acuerdo, ya hay una subida de módulos que me absorbe lo que yo había previsto en junio del 23 que iban a subir. Ya he negociado con los bancos y ya hay un Euribor más 1,5 en vez de un Euribor más 2,5, que parece que no, pero un punto es muchísimo para una financiación que está en torno al 65% del coste de inversión. En fin, que todo esto lo tenemos en cuenta y también la parte de la que decía también esta Tamara, la parte de toda de la gestión. O sea, gestionamos edificios protegidos y es verdad que la demanda no tienes que hacer una gran labor comercial porque la demanda, por desgracia, es infinita. O sea, estamos demostrando con cada edificio que sacamos adelante, se demuestra que la demanda está ahí y que hay que cubrirla. Pero es verdad que la gestión es muy intensa. Este producto en gestión y en explotación es muy intenso. Fiscalmente es muy ineficiente y es otra de las cuestiones que en el podcast también financiero se detallan, porque a nivel financiero, cuando tú estudias una operación inmobiliaria a nivel financiero, no estamos hablando solo de la entidad financiera que te va a financiar, es todo lo que el cuadro de la derecha que he puesto Tamara como prestatarios es todo, la financiación del proyecto es todo, tanto equity como deuda, y no solo deuda banca comercial, sino también deuda de banca alternativa, como las plataformas de crowdfunding que hay hoy en día, y luego también la parte de la explotación. Fiscalmente, esto es un producto que por desgracia es muy ineficiente, y cuando digo muy ineficiente es porque todo el IVA es un gasto, y de ahí también me remito a la parte de la estructura. ¿Qué estructura es la más eficiente? Promotor y patrimonial separados, porque si no, si el promotor construye, promueve y alquila, el IVA de toda esa operación es un gasto que está en torno al 12%. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Decir, oye, yo, promotor, me voy a dedicar al alquiler. Pues, señor promotor, el 12% de todos sus costes los tiene que tener en cuenta adicionalmente porque el IVA es un gasto para usted. Después estás en explotación y todo el IVA de la explotación, tu property management, tu facility management, la luz, todo ese 21% es un gasto que tienes que tener reflejado en tu business plan. Y en base a unas rentas que tú no puedes estar al inquilino mes a mes cambiándole la renta. Tú tienes una renta fija durante todo el periodo anualizado, más subida de IPC o el índice de referencia que quieran poner el año que viene. Este año sabéis que no estamos a IPC, estamos al 3% en el 24 y el año que viene es un Dios proveerá. Entonces, ese Dios proveerá, ¿qué haces? Tú en tu business plan y en tu análisis financiero tienes que poner el caso más desfavorable. No puedes poner un IPC al 4%. Entonces, en el 23 estábamos al 2%, el 24 estamos al 3%, el 25 es un índice de referencia que va a sacar el Estado, que a día de hoy se desconoce totalmente. Entonces, ¿qué hago en mi business plan? Me voy al 2%. ¿Vale? Y Al menos en los ingresos. En los gastos, sin embargo, uno tiene que ser realista y sus costes de personal, materiales y aprovisionamientos sí que van a crecer conforme al IPC, que ese es el gran problema, la presión adicional que sufre ahora mismo el producto residencial en alquiler. Uno tiene limitaciones para incrementar los ingresos, existe posibilidad de que de manera regulatoria medidas administrativas regulen o capen el incremento de los ingresos, sin embargo, los gastos sí o sí no tienes protección posible. Si el personal, el coste de personal, de materiales, etcétera, crece, sí que va a crecer, ¿no? De ahí que sufra mucho también la posibilidad de sacar adelante los números de nuevos proyectos de residencia en alquiler. Y es que la fiscalidad no es buena, o sea, y volvemos a lo que muy bien decía Rosa, que es que tenemos desgraciadamente un problema y es que hay un problema de oferta, pero es muy difícil sacar la oferta adelante. Eso es. Entonces, hay una pregunta que está haciendo José Manuel López Pascua que dice, estamos hablando que es financiación bancaria, ¿os habéis encontrado el caso de financiación alternativa si el financiador o prestatario, como habéis indicado, se ha venido a negociar con una disminución de su interés?
En mi caso no lo he vivido. En mis carnes tener que renegociar la financiación alternativa, pero sé que por terceros la han tenido que renegociar exactamente igual que la financiación, que la banca comercial. O sea, al La final, financiación alternativa, obviamente, y podemos, simplificándolo mucho, ¿no? Y es verdad que hay unas sesiones al respecto en el bootcamp, pero la financiación alternativa, entre comillas, si esta es la deuda y este es el equity, es como una solución intermedia, ¿no? Entonces se comporta como deuda. Sabéis que la gran diferencia entre el deuda y el equity es que cuando las cosas van mal, el primero que pierde dinero es el de los fondos propios, es el capital, ¿no? El banco siempre está en segunda posición, es el que primero recibe dinero cuando se generan ingresos, etcétera, ¿no? Es lo que se llama la prelación de capital. Los fondos de deuda alternativa, ¿qué ocurre? Prestan deuda, prestan dinero, o sea, adoptan el rol de entidad bancaria tradicional desde el punto de vista estructural, pero la realidad es que tienen un coste superior, pero porque entran en posiciones de más riesgo, y lo que suele ocurrir si los proyectos se tuercen es que no sé la situación que te has encontrado en este caso que apuntas, pero lo que suele ocurrir es que tienes que modificar las condiciones de ejecución, las garantías adicionales que tienes que poner encima de la mesa y el esquema, digamos, de repago o de cascada de tesorería que habías previsto. Es decir, yo sí me he encontrado, y lo he vivido además desde los dos lados, posiciones de deuda alternativa y sí que se han podido renegociar. Es cierto que el número de variables renegociables con un fondo de deuda alternativa es superior al de la banca, al de la financiación tradicional. La financiación tradicional es o se cae el contrato o aquí hay un tema de renegociar waivers, ¿no? De que me des más tiempo o de que me des carencia unos determinados años de amortización o de intereses, o oye, es que me des otro tramo de deuda por acabar la obra porque se me ha ido un coste, etcétera. En el caso de los fondos de deuda alternativa tenemos que tener en cuenta que es un jugador que está jugando a hacer deuda, pero el que normalmente desde la perspectiva empresarial no le da miedo ni tiene ningún problema en pasar al otro lado. ¿Qué quiero decir con lo de pasar al otro lado? En transformar esa posición de deuda en fondos propios y quedarse con el proyecto. Con lo cual, los mecanismos de renegociación van encaminados en esa línea, en que acaban estableciéndose una serie de estipulaciones que si ocurren, ellos pueden ejecutar y tomar el control de la propiedad de una manera más rápida y con unas determinadas prebendas económicas, ¿no? Cuando te sientas con una entidad bancaria, lo que ocurre es que lo último que quieres es quedarse con el activo. Entonces, la discusión es cómo cambiamos los parámetros del plan de negocio, los financieros, para que esto sea viable y yo no me quede con el activo. Y ese yo creo que es el chip que hay que cambiar mentalmente cuando uno negocia con un fondo de deuda alternativa versus cuando está negociando con una banca tradicional. No sé si hay más preguntas. sí, porque ya hemos llegado al tiempo y como veis, claro, es una visión muy rápida. Hemos hecho lo que hemos podido y esperemos que os haya aportado por lo menos un poco de luz a todo este mundo tan fácil que es el inmobiliario. Y nada, pues quedamos a vuestra disposición.